Con mucho gusto quiero presentar a nuestro amigo, colega, profesor universitario, jurista, especialista en Derecho Constitucional, el doctor Ángel Delgado Silva, a quien damos la cordial bienvenida. Ángel, buenas noches. Muy buenas noches a ambos, muy contento de estar con ustedes en su programa. En primer lugar, felicitarlos por el tercer aniversario y desear que estos se prolonguen indefinidamente por larguísimo tiempo. Muchas gracias Ángel, te agradecemos. Con Ángel, particularmente yo tengo el placer de haber compartido la defensa de dos importantes leyes que fueron dictadas en el Congreso de la República y que la organización mafiosa del caviarismo, entre sus pseudoacadémicos, sus pseudoperiodistas, sus operadores políticos han atacado y las han tildado pues, con motejos completamente ajenos a la realidad, incluso las llevaron al ámbito de la jurisdicción constitucional, demandando la inconstitucionalidad de las leyes, ¿no? La 32.107 en primer lugar, que es la ley que yo he denominado Pedro Castillo, ¿no? Porque tú recordarás que Pedro Castillo, en sus desafortunadas alocuciones, alguna vez dijo: tenemos todas las leyes, pero falta la más importante, la ley que diga cúmplase la ley. Oh, ya, claro, sí, pues, la 32.107 es esa. Eso, en el fondo es eso. Claro, porque el artículo 5 de esa ley dice: cúmplase el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución. Definitivamente. Y esa es la razón por la cual entonces el Tribunal Constitucional declaró infundadas las demandas del ingeniero Canelo, Raúl Canelo, ¿no? En ese momento decano del Colegio de Abogados de Lima, sí, y de la alcaldesa de Surquillo, perdón, de la entonces fiscal de la Nación, en ese momento también, Delia Espinosa, ¿no? Con lo cual se confirmó la constitucionalidad. Sí, pues, claro. Está pendiente la otra, la 32.149, que es la ley de amnistía para mayores de 80 años. No, y para aquellas personas que están siguiendo procesos de más de 20, 25 o 30 años y para los cuales, a pesar que ya no hay elementos probatorios suficientes, sigue el enjuiciamiento sin que se llegue a ningún puerto, violando un derecho fundamental, acusándolos de que son delitos de lesa humanidad y por lo cual no hay prescripción, cosa que se ha demostrado que no existe. Primero, por su acotación en el tiempo, esto solamente puede darse a partir de una fecha determinada, y esto es a partir del año 2002, cuando estas normas, con otras similares, pasaron al ordenamiento jurídico peruano. Antes estas calificaciones no existían y entonces, al no haber ley, no puede haber delito. Nula crimen sin el eje. Así es. Pero estas cosas que hemos aprendido en la universidad de tiempo atrás y que son verdades fundamentales del derecho democrático de Occidente y básicas, han sido pisoteadas por una laya de fiscales y jueces arbitrarios que no sé por qué todavía siguen en pie, ¿no? Sí, y justamente sobre ese tema queremos conversar contigo desde el punto de vista de lo genérico, para luego llevarlo a los casos específicos, ¿no? Entonces, yo decía que con Ángel hemos compartido estas defensas, yo como amicus curiae en el caso de la ley 32.107 de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú, ADOGE, tú por el Congreso de la República, claro, y luego ya juntos con la 32.149, cuando tuvieron, en mi caso, la deferencia de unir mi nombre a la de grandes juristas, ¿no? Como Domingo García Belaúnde, el doctor Ernesto Blume Fortini y tú. No, claro. Y yo también estuve ahí, para mí fue un honor, estuvimos los cuatro en esa defensa, ¿no? Por encargo del Congreso de la República. Así que, bueno, entonces, para poder hablar sobre este tema de la aplicación de delitos que no existen en el momento en el que se imputan hechos, que están generando pues la caída de procesos judiciales emblemáticos como el de Keiko Fujimori o Ollanta Humala recientemente, vamos a conversar contigo. Entonces, Lucho, la contextualización, por favor. Sí, efectivamente, el Tribunal Constitucional acaba de fallar en favor de Ollanta Humala y también ha hecho extensivo al caso de Nadine Heredia. Así es. El tema del archivo definitivo del proceso. Quisiera, por favor, si pueden poner en pantalla esa parte de la resolución para que Lucho pueda continuar con la argumentación inicial. Ahí está. Quinto, declarar fundados los pedidos de extensión de efectos formulados por las defensas
y en aplicación de los principios de igualdad, favor libertatis, plazo razonable, seguridad jurídica, efecto útil de la sentencia constitucional y extensión favorable de fundamentos no personalísimos, extender los efectos de la sentencia del Pleno número 169/2026 a favor de Nadine Heredia Alarcón, Ilan Paul Heredia Alarcón, etcétera, 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 al verificarse que sus imputaciones dependen de la misma matriz fáctico-imputativa de las mismas fuentes ilícitas atribuidas y de roles funcionales no autónomos respecto de la hipótesis de lavado de activos constitucionalmente neutralizada. Sexto, hacer extensivos dichos efectos en lo que corresponde a las personas jurídicas Todograf SAC y Partido Nacionalista Peruano, al haber sido comprendidas en el proceso como sujetos instrumentalizados dentro de la misma hipótesis de lavado de activos de organización criminal agravante, sin fuente fáctica ni jurídico-penal autónoma que justifique su permanencia en esta causa. Séptimo, declarar la nulidad constitucional y la pérdida de eficacia de los actos procesales, fiscales y judiciales dictados dentro del expediente número 00249/2015 en cuanto sostienen la persecución penal por lavado de activos agravado, materia de los apartados primero, segundo y tercero, así como los actos de alzada derivados de la sentencia penal recurrida. Octavo, disponer el archivo definitivo del presente proceso penal en los extremos comprendidos por esta decisión. Esta sentencia acaba de ser dictada el día jueves 13, ¿no? por los miembros integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. Lucho. Sí, fíjense, señores televidentes, el derecho no es complicado, es sencillo. A igual hecho, igual derecho. Así es. ¿Por qué entonces, doctor Ángel Delgado, les cuesta a los jueces y fiscales interpretar y aplicar la ley de manera correcta y tener a un ciudadano preso en un proceso penal, sometido a un proceso penal de largos años? La respuesta también es sencilla y contundente, porque esos señores no se comportan como jueces ni fiscales. ¿Qué son entonces? Son unos sicarios disfrazados con la toga para cumplir propósitos secundarios, subalternos, que no tienen nada que hacer con la justicia. Una cosa es discrepar políticamente con estos personajes. Yo particularmente tengo mis reparos con el señor Ollantumala, Nadine Heredia y compañía, pero no se me ocurre a mí, porque tenemos una formación jurídica, llevar esa contradicción que es válida en el campo de la política, en el campo de la sociedad, al terreno penal, inventando tipos, inventando procedimientos, razonamientos enrevesados, donde precisamente se quiere penalizar conductas que en todo caso tienen un contenido político, pueden ser censurables, pero no están contenidas en el ordenamiento. O sea, esto es claro. Quienes somos personas vinculadas al derecho sabemos que las actuaciones que merecen un reproche social y una sanción pública por el derecho son aquellas que están estipuladas de modo claro, transparente, exacto, en un catálogo, que es el Código Penal. Y esa es la garantía que tenemos los ciudadanos, porque en otros tiempos, cuando esto no existía, los jueces operaban de acuerdo a su leal saber y entender. Y vaya usted a saber cuál era ese. Claro. Entonces te podían condenar porque eras muy feo o no simpático, o pensabas, como en el caso de Juana de Arca, que era una bruja y la quemaron. Claro. Y no había ninguna norma que permitiera eso, pero simplemente era el razonamiento subjetivo que podía tener alguien, y entonces llegaba a una conclusión funesta. Eso la humanidad lo ha erradicado. El mundo civilizado lo ha mandado a la basura. Eso es una vergüenza. Y esa vergüenza la hemos vivido en los últimos años en la figura nefasta de Pérez, Domingo Pérez, de Vela y compañía. Pablo Sánchez, la doctora que hoy funge en el colegio de Espinosa, la doctora Espinosa, que cuando era fiscal de la Nación, la señora Barreto, que decía que los procesados tenían que probar ellos su inocencia. Sí. Imagínate esos fiscales que hemos tenido. En realidad, más miedo le tengo a esta gente que a las propias bandas. A la banda uno sabe a qué se expone, pero esta gente que son los que administran justicia, son los que tienen que atender las demandas de la gente y solucionarlas conforme a derecho, hacen todo lo contrario. Esa es una barbaridad. Y creo que esto debería merecer una sanción mucho más grave, además del repudio político y la vergüenza que no sé si tendrán los Domingo Pérez y compañía. Debería haber realmente
algo que ponga punto final a esta malsana forma de llevar los hechos políticos, las diferencias que podamos tener los ciudadanos al campo penal, y eso con impunidad. Eso no puede permitirse en un Estado democrático de derecho. Defensoría del Pueblo acaba de sacar un informe contundente respecto de los casos de lavado de activos de este subsistema creado en el Ministerio Público, donde claramente en un muestreo que ellos han tomado, han identificado claramente los excesos, los abusos de los fiscales respecto del ciudadano, donde hay comerciantes, hay empresarios, hay muchas personas sometidas a este proceso que son prácticamente muertos en vida, porque los someten a investigaciones largas de 7, 8, 10 años, en algunos casos mucho más inclusive, pero que adicionalmente respecto de ellos recae medidas cautelares como embargos, incautaciones, congelamiento de sus cuentas, y prácticamente son, como se dice, muertos en vida. ¿Cuál es la percepción que tiene usted respecto del funcionamiento, de la operatividad del Ministerio Público como tal? No, por eso yo digo, eso debería merecer una reorganización profunda y erradicar por perversas y antijurídicas esas concepciones, esas prácticas que en última instancia han usado la herramienta del derecho como una cuchilla, una navaja para amedrentar y para herir, digamos, en el patrimonio, en la libertad, en los derechos fundamentales de las personas con las cuales se discrepa. Creo que eso no lo podemos permitir. Hemos llegado a un grado de civilización a nivel del mundo democrático, el mundo libre, para que este tipo de prácticas no puedan pues, florecer bajo ningún concepto. Y claro, tienen siempre el respaldo de algún sector ciudadano, porque en el mundo de la política pues, es así. Hay gente que tiene simpatías y gente que tiene antipatías. En fin, eso puede ser un poco primitivo, pero tiene su razón de ser, porque se combate ideas con ideas, imágenes con imágenes, parte de la cuestión política. Debería ser más civilizado, pero ¿qué vamos a hacer? Pero de ahí a saltar al campo penal, que responde a criterios valorativos muy firmes, a conceptos que son verdaderos dogmas para garantizar justamente la justicia y los derechos fundamentales de la gente, llevarlo a ese terreno, distorsionar los instrumentos del derecho, permitirse interpretaciones impejus, o sea, en perjuicio de las personas, cuando justamente de lo que se trata, cuando el juez constitucional que ve los derechos humanos tiene una facultad de interpretación, es para hacerlo pro libertatis, a favor de las personas, pro homine, no a favor de una mayor represión. Y claro, lamentablemente aquí se ha invertido las cosas completamente y tenemos una monstruosidad. Hay que decirlo con todas sus letras. Esto va a quedar en los anales de la historia y en las páginas del derecho como una vergüenza. Estos 10 años o el tiempo que haya transcurrido y estos casos que estamos conversando y otros más. Porque mira, ¿cuántos son aquellas personas, lo que dice usted, doctor, de que no son tan notables, no son tan conocidos, pero igual la gente sufre y no tiene cómo defenderse? Porque a uno lo condenan al peor de los procesos, a una ignominia absoluta, y eso me parece a mí realmente criminal desde el punto de vista de quien opera con el derecho, ¿no? Claro, usted ha dicho algo clave, importante, porque, digamos, los hechos notorios, los casos notorios son de personajes vinculados a la vida pública, a los políticos. Sin embargo, hay muchos ciudadanos de a pie que nadie conoce que están sometidos a esto, a estos procesos largos donde prácticamente están muertos en vida. Conocemos casos donde hay personas que están más de 15 años bajo investigación fiscal y judicial, y su caso no termina. Claro, es porque se trata de eso. Inclusive a veces no termina porque no tienen cómo hacerlo. El señor Pérez creo que 17, 18 veces intentó presentar... ¿En caso qué? 19 ya, porque ya no sabe cuántas en realidad. Uno perdió la cuenta. Presentar una acusación constitucional más o menos sólida que sustentar el juicio oral. El juez de la investigación preparatoria se lo rechazó 1, 2, 3, 4 veces. Al final ya la pasaron por ahí y luego se ha vuelto a caer, ya en el propio proceso. Entonces, ¿por qué? Porque tú puedes ser espectacular en las medidas iniciales, en investigación, puedes romper la puerta, meter, buscar, ¿no? Pero cuando ya pues empiezas a entrar en materia, a desmenuzar y ver
si esto es líquido o sólido y ver qué color es esta mesa o este micrófono, ya no puedes ir contra las evidencias. Entonces, es ahí entonces que estos miserables, porque ese es el nombre, encubren su orfandad con diligencias infinitas cargada de toneladas y toneladas de papeles. Creo que el expediente, eso no sé cuántos folios tiene, es una barbaridad. Son y más pura de 200 cháchara, tomos. pura cháchara. Así es. Cháchara, ¿te das cuenta? Para esconder justamente la carencia de argumentos de la Fiscalía para sustentar este tipo de investigaciones. Cuando el tema era muy claro, Ollanta Humala, Keiko Fujimori, incluso si fuera Alan García, estábamos en el escenario de aportes de campaña, en un tiempo en cual los aportes no eran penalizados siquiera. Después, el año 2019, creo, se ha creado la figura de financiamiento ilegal, esas cosas, que además ni siquiera se homologa a la perversidad de reconducir esto al lavado de activos, porque eso es una maniobra de perversión ya sádica, ¿no? Del Marqués de Sade, eso es. Pero, inclusive, ¿cómo es posible que se hayan seguido procesos durante tanto tiempo, ¿no? Y la gente viendo, bueno, éramos muy pocos, tú, Lucho, recordarás, ¿no? Sí, sí. Los que del primer día dijimos que eso no puede ser, Así es. que eso era una violación absoluta de todo. Sí. Que eran aportes de campaña. ¿Por qué no eran aportes de campaña? Eran eso después. Y nos acusaban de ser miembros de la mafia. Éramos lo peor. Del pacto mafioso. Gracias. Éramos lo peor. Efectivamente, tú dices bien, hemos ganado un espacio. Hoy las cosas están volviendo un poco a la realidad, con mucha lentitud, pienso yo, pero creo que hay que avanzar y dar un castigo ejemplar a todos estos personajes para que eso nunca más vuelva a suceder en el Perú. Sí. Ahora, Ángel, volviendo a este tema del informe de la Defensoría del Pueblo, las cifras realmente son clamorosas. La Defensoría ha revelado que son 6.635 casos de lavado de activos, de los cuales solo 354 pasaron a juicio. Y de esos, solamente 7 llegaron a tener sentencia. Todo el resto se cayeron. Pero del total de los 6.635, ni uno se ha seguido contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, a la minería ilegal, a la trata de personas. Tú sabes perfectamente que cuando se inventa el delito de lavado de dinero, como se llamó originalmente, después ya pasó a ser lavado de activos, o como le llaman en España, blanqueo de capitales, ese delito fue creado para perseguir a narcos, básicamente. Claro. Porque es más o menos la continuación del narco o del gran delincuente que blanquea su dinero. Para poder sancionar al narcotraficante que recibía dinero ganado de manera ilícita, pero que siendo dinero sucio, lo que tenían que hacer era blanquearlo, es decir, convertirlo en lícito, y eso involucraba un procedimiento. Por eso se inventa ese delito. Así es. Pero de los 6.635 casos que se han seguido por lavado de activos en el periodo 2019-2025, no hay ni un caso de narcotráfico, absolutamente ninguno. Sino más bien lo que hay son políticos, partidos políticos, personajes vinculados a empresas públicas que apoyaron a partidos políticos. Es decir, dicho en sencillo, esta figura de lavado de activos que debió aplicarse a las organizaciones criminales del narco y otras organizaciones criminales se utilizó para persecuciones políticas. Sin duda alguna. Y los narcotraficantes felices de la vida. Y los mineros ilegales felices de la vida. Y todo gracias a una legislación creada durante el gobierno de Vizcarra y de el señor Sagasti. Sale Humala, y creo yo con justa razón, dice, este es el grupo Colina del sistema judicial. Sí, claro. Tiene toda la razón. Sí, claro. Ahora lo dice. El problema es que ese grupo Colina fue creado e integrado por quienes eran sus socios políticos. Así es. ¿No es cierto? El caviarismo. Entonces, finalmente el caviarismo ha terminado utilizando el sistema de administración de justicia para perseguir a sus enemigos políticos, fujimoristas, apristas, ¿no? Básicamente, y beneficiar a los narcotraficantes, beneficiar a la minería ilegal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos delincuentes? Porque los delincuentes son quienes han utilizado el sistema de administración de justicia con estos fines abyectos
y que felices de la vida todavía el día de hoy siguen desde algunos medios de comunicación y otros blogs que no son medios de comunicación porque no son periodistas, siguen lanzando sus diatribas diciendo, es que ellos son los delincuentes, que José Domingo Pérez es el mejor fiscal que ha habido en el Perú y estulticias de esa naturaleza. Claro. Lo que nosotros hemos planteado es, debe haber una reforma profunda que involucre, esa reforma tiene que pasar por varias etapas, pero la primera tiene que pasar por una purga total, ¿no? Una limpieza, un barrido absoluto de todos estos mentecatos que dentro de la Fiscalía y del Poder Judicial han operado de esa manera y en todos los niveles. Porque no es que solamente el fiscal utilizó esta figura e imputó delitos que no existían, sino que eso llega a la Corte Suprema y en la Suprema es confirmada por jueces como César San Martín, por ejemplo. Claro, claro. Y ellos felices de la vida. Entonces, debería haber esta purga. Pero además, adicionalmente, y yo compatibilizo con lo que ha dicho el doctor, el abogado de Philip Butters, ¿cómo se llama nuestro amigo? Wilber Medina. Todos estos jueces y fiscales que han operado así deben pagar con su patrimonio, porque claro, ellos han obrado en nombre del Estado y al final quien termina pagando los platos rotos es el Estado, pero ellos felices de la vida. Y ellos deberían pagar con su patrimonio. Entonces, yo digo, reforma, es decir, sacarlos del sistema de administración de justicia, pero también al mismo tiempo obligarles a pagar y que finalmente, por haber hecho lo que han hecho, que sí es delito, meterlos a la cárcel. Claro, ¿Tú porque qué opinas? Eso es prevaricato. Prevaricato, tráfico de influencias, falsedad genérica, abuso de autoridad, creando muñecos. No, sí, es verdad. Y todavía, ¿sabes qué cosa? Claro, es verdad que hoy han sido ya replicados. Ha habido muchos grupos, muchas personas. Hemos estado en esa batalla. Hemos logrado frenar la ofensiva y que se replieguen y que se desenmascaren. Pero efectivamente hay todavía un trecho, hay una distancia que hay que cumplir. Y esta batalla se va a dar en torno probablemente en los próximos días o semanas, cuando se presente desde el Congreso de la República una propuesta para derogar las leyes pro crimen. Invento, cháchara que han inventado estos miserables para intentar devolverle esas armas, esos privilegios que han tenido estos malos jueces y fiscales para cometer sus fechorías y sus delitos en última instancia. Eso no debemos permitirlo jamás. Y hay que salir al frente. Yo espero que el gobierno esté a la altura de las circunstancias, el actual gobierno, y realmente rechace una vuelta atrás, porque efectivamente se ha dictado en el Parlamento anterior un conjunto de disposiciones que trata de nivelar la cancha y quitarle este tipo de herramientas perversas, crueles, antijurídicas, a personajes que se han comportado mafiosa y delictivamente, como estamos aquí nosotros verificando. Y eso efectivamente hay que hacerlo. Esa es una batalla pendiente que yo creo que ahora que las cosas están mucho más claras, que ya por lo menos tenemos sentencias del tribunal que dice una verdad absoluta que lo podíamos saber después de haber cursado el primero de Derecho, que la ley penal no se puede aplicar retroactivamente. Así es. Y que si no hay una ley que tipifica un hecho como delito, no hay delito, pues así. Yo no sé en qué momento ha cambiado eso. Yo digo, caramba, tanto tiempo uno ya dejó la universidad, a pesar que uno es profesor. ¿En qué momento han cambiado las reglas fundamentales para este tipo de barbaridades? ¿O en qué universidad estudiaron esto? No, pero es que es así. Y esto es algo que yo creo que tenemos que salir al frente. Es una batalla que, en fin, hemos logrado un punto, pero hay que terminarla. Y efectivamente, si va a haber un debate sobre leyes pro crimen, vamos a nosotros a denunciar todo este instrumental jurídico mafioso que le ha permitido a esta gente que ha tenido un comportamiento de banda, porque han actuado en conjunto de distintos niveles e instancias para perjudicar políticamente a la gente. O sea, estos sinvergüenzas no han entrado a la arena política. Han debido entrar, pues, ir al Parlamento, denunciar, como hace la gente que cree en la democracia, ¿no? Busca una representación y entonces lucha por sus intereses, por su punto de vista. Derrota al adversario político. No, aquellos se han reconcentrado, se han replegado
en instancias jurisdiccionales, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, y de ahí entonces han cometido, yo creo, sin duda, delitos. Y eso es una cosa que debería haber, porque eso no es un tema de interpretación. Aquí no hay que permitir ese tipo de maniobras mentirosas, porque tú puedes discrepar de muchas cosas, pero si estamos de noche es de noche, no estamos de día. Y más o menos hemos permitido como sociedad que se digan ese tipo de barbaridades, ¿no? Que estábamos en una estación que no corresponde, que estábamos de día cuando era... O sea, ese tipo de cosas que la sociedad se los ha tragado porque hubo una prensa también que apoyó, acompañó eso. Y claro, se basó en las emociones primitivas de la gente que en la política tiene odios hacia otra persona. Eso es algo que, ese es el fondo. Ese fondo no se puede cambiar, evidentemente, no es tan fácil, es un tema de civilización, de cultura más adelante, pero sí no permitir que nadie se aproveche de esos estados de ánimo que, repito, no pueden servir para fundamentar ningún proceso serio, ni mucho menos pretender hacer justicia con eso, ¿no? Se suponía que para eso está el fiscal, que es el garante del principio de legalidad. Tenía que ser pues el muro, la pared que evitara ese pase. Ese es uno. El problema es que el fiscal se convirtió precisamente en el instrumentalizador Pero no de ese pase. el sistema nuestro, profesor, hace que el juez en esta etapa sea un juez de control. De control. Es un juez que garantiza y que sale en defensa del proceso y del propio... Porque la persona que está siendo investigada es técnicamente inocente todavía. Así es. Entonces no se puede presumir su culpabilidad, ni mucho menos, y entonces tiene garantías. Y el juez entonces, en la prisión preparatoria, cumple un rol cautelar. Pero Carguancho y compañía han sido cómplices de sicariato. Han jugado a la limón con los fiscales, inclusive ni siquiera ya tenían la molestia de hacer un razonamiento, copiaban nomás en función a la computadora los argumentos que le venían de la fiscalía, por Dios. Como el caso de Víctor Zúñiga, 19 veces le devuelve, yo como juez pues le puedo devolver, ya exagerando, 2 veces, pero una tercera, una cuarta, una quinta, una 19ª vez. Es que no tiene sentido, hubo, pues, ¿no? Y esos son los farsantes. ¿Qué clase de control es ese? No, estos son los farsantes que fueron convertidos en héroes por cierta prensa y por cierto sector de la opinión pública. Sí, claro. Perdóname, Lucho, pero sí. Si bien es cierto, ese era el comportamiento a nivel de fiscalía, en el Poder Judicial se replicaba esas deficiencias. Claro. Porque ellos, como dice Lucho, efectivamente fungían solamente de mesepartes de los fiscales, ¿no? Los controles que tenían que hacer, sencillamente, ellos nunca lo aplicaron. Nunca. Eran cómplices pues, de la actuación fiscal. Entonces, es atroz. O sea, yo me imagino que no hay nada más frustrante para una persona que ir a una instancia judicial, jurisdiccional, ¿no? Donde uno espera justicia y recibir un trato donde uno te golpea y el que debe apoyarte te golpea más. Y donde tú estás sometido a chantaje, porque inclusive las cosas que hemos leído, ¿no? Cómo se extorsionaba a personas sobre pretexto de darle medidas de colaboración y beneficios, ¿correcto? Para que te imputen denuncias falsas o sacar conclusiones equivocadas. Mira, el caso que sabemos ahora ya, bueno, siempre lo hemos sabido, pero no teníamos forma de demostrarlo. Pero habló el exfiscal Amenábar, que era miembro del equipo Lavallato, y da a conocer que Juárez Atoche extorsionó a un empresario pidiéndole $1 millón. Pero no es el único caso, son varios, pero todavía pues no se han revelado, ¿no es cierto? Entonces, la utilización del poder del Ministerio Público para ejecutar extorsiones, ¿en qué diferencia al extorsionador que está parado en el paradero de los microbuses? O el que te llama desde el penal. Te llama desde el penal. En nada. En lo único que esos delincuentes no tienen lo que los fiscales tienen, que es toga, medalla. Nada más. No, pero es mucho más grave, porque se supone que el delincuente está en la suya, en su chamba, vamos a decirlo un poco cínicamente. Pero el caso del fiscal que tiene que luchar contra la mafia, contra el crimen, tiene que defender a la gente, defender los derechos. Él es el criminal. ¿Cómo se comporta de esa manera? Es como el sacerdote que te lleva al pecado, o el policía que en lugar de defenderte te asalta, ¿no? Esas son unas contradicciones flagrantes que hemos tenido en el país
Y creo que esa es una llaga, esa es una tarea pendiente, es mi opinión. Y espero que este gobierno tome más adelante, ¿no?, las medidas correspondientes para corregir esta distorsión donde la propia presidenta de la República ha sufrido en carne propia, en primera persona, este tipo de vilipendios, este tipo de abusos. Y entonces hay que cerrar un capítulo realmente oneroso, un capítulo que va a pasar, repito, a la historia como una infamia, para que no vuelva a suceder nunca más. O sea, la política no puede judicializarse y menos con herramientas tan perversas y con resultados tan horrorosos como los que hemos tenido. Sí. Eso es algo que realmente Eso es fascismo. es de estos tiempos. Es fascismo, pues. Y todavía tienen la conciencia de llamarnos fascistas a nosotros. Sí, pues. No, aquí ya no hay banderas en esta gente y la verdad es que esta es una ideología, es que las izquierdas se han transmutado, pues, ¿no? Para ellos, en última instancia, esta instrumentalización que desnaturaliza el derecho es parte de la lucha que ellos hacen. Finalmente, como ellos tienen un desprecio profundo al régimen democrático, al régimen de las libertades, combaten también el derecho. Ellos han dicho que el Estado es un arma de opresión, que la policía sirve para reprimir, y el derecho también es un arma de dominación, en la visión marxista clásica, y por eso entonces le dan la vuelta para usarlo como un arma de presión que ellos creen. En fin, hay una lógica que no es la lógica nuestra, no es la lógica normal, pero es la lógica de quien quiere agarrar un cuerpo que sirve para fines loables y positivos y transformarlo en una arma para herir, lesionar, matar las conciencias y las libertades de las personas. En esa lógica, ahora que quieren volver a debatir el tema de las mal llamadas leyes pro crimen, están empezando ya a lanzar las amenazas que si es que esas leyes no se derogan, entonces van a plantear la vacancia de la Presidenta de la República. Cuéntanos, ¿cómo ha quedado el mecanismo de la vacancia presidencial en el esquema organizacional y reglamentario del nuevo Parlamento bicameral? ¿Es así de fácil como sucedía en el anterior Parlamento o cómo se entiende ahora el procedimiento? No, nunca ha sido fácil, primero porque la vacancia que estamos hablando es uno de los tipos, ¿no? Es la vacancia por incapacidad moral, ¿no? Así es. Que es un hecho que no tiene nada que ver con la gestión gubernativa. Es importante decirlo, porque el presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones, solamente puede ser acusado por 4 cosas. Traición a la patria, cuando impide las elecciones, cierra ilegalmente el Congreso y bloquea la actuación de los electorales. No hay nada más, porque tiene una protección alta propio de su cargo. La vacancia por incapacidad moral es cuando acontece un hecho que es ajeno a la práctica gubernamental, no tiene que ver si es bueno o malo, puede ser pésimo como gobernante, pero no se le puede eso imputar para vacarlo. Entonces tú tienes que, ahí lo que hay es una conducta que ha roto con la ética pública en grado sumo. Por ejemplo, se me ocurre Bill Clinton teniendo relaciones sexuales con su pasante en el despacho presidencial. Ese es un claro ejemplo de incapacidad moral. Y aún así se lo trató y tuvo un conjunto de teorías. Es un caso interesante verlo. Pero yo veo un caso más sencillo para poder explicarlo. Por ejemplo, el caso, imagínate un presidente de la República que es buenísimo, ya la maravilla, pero tuvo la mala fortuna de emborracharse en su casa con sus familiares, saca el carro y se pone a hacer carreras ahí y mata a 2 personas. ¿No? Claro. Ya, ese es un delito, inclusive ni siquiera es doloso, ¿no? pero ¿puede el presidente de la República, después de haber tenido esa conducta, seguir siendo presidente de la República? No, ya no. Pues. ¿Te das cuenta? Ese tipo de actos que te descalifican son los que están comprendidos dentro de los alcances de la norma constitucional que permite la vacancia. Por eso que la vacancia es complicada, requiere de una altísima mayoría calificada, de 2/3 del total de los miembros de la Asamblea, cosa que es muy difícil de conseguir. Acuérdate tú que ni siquiera Pedro Castillo logró ser vacado. Sí. Y hay una duda que tendremos siempre,
si es que en la tarde de ese día 7 Lo de hubieran diciembre bajado, ¿no? hubiera habido los votos para eso. Según algunos congresistas, cuando yo me han dicho que no. Ah, Pero en fin, eso es lo que queda ahí Que para no- el no misterio, confió. para la especulación. Se adelantó, no sé qué pasó. Entonces te das cuenta, ese es un tema. Entonces, eso es algo que tiene que... Ahora, ¿cómo en el sistema bicameral este proceso se tiene que llevar a cabo en las dos cámaras? ya. ¿Te das cuenta? Con el mismo quórum calificado, con lo cual hace muy difícil, pues... ¿2/3 de las dos cámaras o solo de la Cámara de Diputados? No, de las dos cámaras. De las dos cámaras. De las dos cámaras, sí se Ya. necesita. O sea, entonces se plantea la vacancia por incapacidad moral y se reúnen las dos cámaras para tratar el tema. Sí, aunque creo que debería, yo creo que es lo más fácil, o la otra es que lo vean Cámara 1, Cámara 2. Creo que está hecho como Cámara 1. Claro, porque si va a haber vacancia presidencial, la vacancia, si se llega a aprobar, se dicta una resolución legislativa que tiene rango de ley. Así es. Por lo tanto, entonces, dado que eso parte de la Cámara de Diputados, Doble. tendría que discutirse en la Cámara de Diputados y su aprobación volver a aprobarse en la Cámara de Senadores. Por eso que se tiene que ver el tema en ambas cámaras. Y es lógico, es como el tema del presupuesto que se ve por el Congreso, por las dos cámaras, ¿no? Hay la amnistía también es una prerrogativa del Congreso que se ve en ambas cámaras, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, a mí eso me preocupa un poco menos, porque eso es una amenaza absurda, ¿no? Eso, primero que es un asunto del Congreso, ni siquiera es, o sea, eso, las leyes que estamos hablando, ¿no? Mal llamadas procrimen, es un asunto del Congreso. Y es el Congreso que tiene que discutir. No tiene nada que hacer con el presidente de la República. No tiene nada que hacer el presidente de la República, sea quien sea en última instancia, ¿te das cuenta? Entonces, no pasa de ser una tontería. Lo que yo creo es que no debe flaquear el gobierno en su conjunto. No hay que no hay que perdonar lo que creo no es perdonable. Ahí hay que aprender de los caviares, ¿no? Ni olvido ni perdón, ¿no? Eso sí. Esas frases que ellos tienen así, que son así durísimas, efectivamente. Y la memoria, y todo hay un discurso caviar que los conocemos, ¿no? Bueno, pues es el momento de usarlo contra ellos como corresponde, porque se merecen eso en última instancia. Yo sí en eso hay que ser implacable, porque me parece aberrante que jueces y fiscales que tienen una formación como la que hemos tenido nosotros en los instrumentos de derecho puedan haber inventado delitos cuando no había la ley, Claro. o aplicar delitos que en el tiempo de su realización no lo había, ¿no? O sea, aplicar la ley penal con criterio retroactivo, por Dios. Ahora, este proceso de reforma, dado que efectivamente la posición es sí, no hay que parar, hay que ir para adelante, hay que hacer una limpieza, eso supone una normatividad especial para efectos de buscar esta limpieza, porque aplicando los criterios de evaluación de la Junta Nacional de Justicia y toda la reglamentación que existe, eso va a tardar meses, eventualmente años. Sí, Entonces, ¿se ha pensado o hay alguna propuesta de alguna normatividad especial? Porque también para, digamos, reformar instituciones como estas, puede dictarse algunas medidas excepcionales, quizás a través de lo que está pidiendo o lo que va a pedir seguramente en los próximos días, facultades legislativas. Ya, yo creo que el gobierno tiene que primero adquirir una mayor legitimidad, tiene que asentarse mejor y tener, digamos, viento a favor a nivel popular. Ese es un tema importante, porque cuando el Lagarto Vizcarra y compañía hicieron sus actos de cierre del Congreso y demás, tenían un apoyo popular objetivo. Ese es un tema que hay que decir, ¿no? Bueno, pero gracias a la prensa corrupta. Por eso, yo sé, pero es que eso lo trabajaron. Me refiero que tú tienes que crear, no basta tener la razón legal de tu parte, sino también tienes que jugar políticamente y ver el momento, las condiciones, y eso, hay momentos en que no se puede, hay momentos que sí, y eso depende de una evaluación. Y en todo caso hay que crear esas condiciones para que se produzca todo eso. Yo sí creo, por ejemplo, este informe de la Defensoría yo creo que debe ser publicitado masivamente, hay que hacer una gran campaña en torno a eso. Hay que evitar que este tema quede como uno más, sí, que se equivocaron. No, señor, aquí ha habido una fractura. Esto es más grave que un golpe de Estado, porque aquí se ha usado todo un razonamiento jurídico. ¿Y sabes cuál es lo grave del asunto? Que toda esta gente, esta gentuza, se está basando en interpretaciones que vienen del exterior. Y ahí tenemos el otro gran tema.
efectivamente, estas ideas del caviaraje acá no son solamente de acá, sino es una visión internacional de las ex izquierdas en el mundo que se han reciclado y han dicho, agarremos el tema de los derechos humanos y el tema de la legislación penal como armas. Ya no tienen el valor de irse al campo, ni a la sierra, ni mucho menos, pero ahora desde sus oficinas y moviendo a jueces y fiscales, producen ese tipo de resultados que socavan la democracia. El propósito de un régimen de esa naturaleza es perverso, es crear en nuestro sistema un régimen de gobierno de los jueces, una juristocracia. Y eso es lo más dictatorial del mundo, porque el juez no puede gobernar, pues sí o no. Justamente una de las grandes separaciones de la civilización ha sido separar la persona que manda de la persona que juzga. Entonces, si creemos que el juez es el que tiene la última palabra porque interpreta la ley, el legislador se vuelve un personaje de pacotilla, un secundario. ¿Qué es lo que creen estos sujetos? Y eso hay que salirle al frente, eso hay que combatirlo. Entonces aquí todavía hay una enorme lucha en el campo de las ideas y que incluso yo diría que habría que darlo a nivel internacional. ¿Sabes por qué? Porque hoy hay una correlación distinta en América Latina y hay que preocuparse por eso. Por ejemplo, ¿por qué la Corte produce la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que yo creo que además, yo no estoy en contra, por si acaso, yo creo en el sistema interamericano de protección, creo en sus instituciones, creo que es un avance de la humanidad que además se hizo después de la guerra, ¿no? Y sirvió para erradicar las dictaduras. O sea, eso es un hecho objetivo. Pero en un momento determinado, las fuerzas democráticas que crearon estos sistemas, ¿no? Lo abandonaron y eso ha sido capturado por ex izquierdistas, ex comunistas, ¿no? Ex marxistas que le han dado vuelta y han construido un discurso aparentemente verosímil, que les ha permitido, digamos, dar una enorme cobertura a este tipo de estropicios. Entonces es bien fácil. Las Fuerzas Armadas que pertenecen al Estado son fuerzas esencialmente represivas. Y los luchadores sociales que luchan por la libertad son todos los guerrilleros, terroristas, de todos los movimientos, en todas sus variantes. Todos los asesinos. ¿Te das cuenta? Entonces han logrado invertir las cosas. Así es. Y eso es algo que es increíble, pero eso ha ganado en el imaginario colectivo. En el imaginario, y se ha convertido para algunos en sentido común. Y entonces ahí todavía hay una enorme lucha que tenemos que dar. Lo hemos dado, y cada vez que salimos en la televisión, yo noto que quienes son nuestros interlocutores en la prensa se quedan callados o ya no te retrucan como antes, ya no tienen la presunción de otrora, ¿no? Ahora son más tranquilos. Pero creo que todavía falta más y efectivamente hay que pasar a esta fase de limpieza, de erradicar. Creo que las ideas perversas es el primer paso para poder producir los otros resultados. Y eso hay que no bajar la guardia. Esa es una labor que tenemos nosotros. Creo que un medio de comunicación como ese, como lo que estamos haciendo ahora, es hacer docencia para que gente que nos está escuchando, especialmente los jóvenes, los futuros abogados, los hombres de derecho, los futuros jueces y fiscales de este país, bueno, pues no tengan este tipo de perversiones en su cabeza que los ha llevado a salirse de la senda del derecho. Ahora, el Congreso acaba de instalarse, apenas tiene 2 semanas en funciones y ya tenemos un diputado que ha golpeado a una mujer, ha terminado preso, tenemos una senadora que abiertamente ha expuesto sus intimidades con un expresidente y sus visitas al penal. Hay otro senador que ha dicho que él puede ir a la hora que le da la gana a cualquier penal. Ojalá vaya a Chayapalca, así como va también, ¿no? A visitar a Pedro Castillo. En Chayapalca lo están esperando, ¿no? Para que también haya visitas, porque allá también hay excesos, ¿no? ¿Qué se espera de este Congreso? Bueno, yo espero que la cosa mejore por el bien del país, ¿no? O sea, yo no soy de los que me regocijo de estas miserias. Claro. Al contrario, las condeno, pero me parece ridículo el día de ayer los congresistas peleándose por las oficinas.
Qué falta de decoro, qué falta de altura, qué falta de sindérisis. Caramba, pelearse por las oficinas como... Que mi oficina no tiene baño, que no tiene la mesa, que no tiene sillas. Me han dado en la azotea en una oficina. No, además, ¿qué cosa? Perdón, como si uno hubiera ido al Congreso a tener una serie de Al Hotel ventajas y Marriott, ¿no? privilegios. Eso- Bueno, eso revela, pues, Eso el revela, nivel- eso revela la catadura de las personas. Y además, otra cosa más. Estos casos que ha señalado, doctor, no sé por qué, casualidad o le corresponden justamente a los izquierdistas, esos que se consideran superiores a nosotros, que tienen autoridad Moralmente, moral, sí. que nos dan lecciones todos los días. Porque ellos dan lecciones, nosotros somos de los últimos, estamos sometidos a la sociedad decadente. Ellos son los heraldos del futuro. Adelantados. ¿no? Así es, del futuro. Entonces, esta gente tiene pues a este fulano que le pega a su ex señora y por eso ha ido preso. Imagínate tú, ya es hecho. Imagínate tú que lo hubiera cometido uno del otro lado. Ya Que viene a ser Miki Torres. estaría Crucificado. hace tiempo, ¿no? Sí. Esta señora que no solamente ventila su intimidad, sino que se atreve a amenazar a los familiares de Pedro Castillo ufanándose del cargo que tiene. Ahora vas a ver lo que te vas a hacer. Sí. Por favor, ¿dónde Se mete estamos? con un hombre casado. No, eso ya quería hablar, ¿no? Me refiero a la utilización del cargo, poder del cargo. para satisfacer el apetito. Utilizo el abuso. Entonces, mi cargo yo lo pongo, yo lo hago porque me da la gana. Y si tú me dices algo, yo te voy a buscar cómo perjudicarte. La amenaza. Y por cierto, ¿cómo es posible que en la Comisión de Ética tengamos a un personaje que tiene una investigación por el delito de negociación incompatible y falsedad genérica, creo, ideológica, no sé, ¿no? Me refiero al señor Colchado. ¿No? Que ya acabó la investigación y que creo que ya eso es parte de la acusación A fiscal. ver, ahí quisiera detenerme un poquito porque hay personas que están pensando que es una persecución política contra el señor Colchado. No. El señor Colchado, policía, coronel, alquila una propiedad que ya no era de sus padres porque se la habían pasado a él, y él alquila a la DIVIAC para que funcione ahí la DIVIAC donde él trabaja. O sea, es como si tú has sido jefe de la oficina de asesoría legal Y constitucional del Congreso de la República. Sí. Ya. ¿Se imaginan ustedes que Ángel Delgado, mientras era jefe de esa oficina del Congreso de la República, le hubiera alquilado su casa al Congreso de la República para que funcionen oficinas del departamento del área legal y constitucional del Congreso de la República, y todavía salga luego Ángel Delgado para decir, me están persiguiendo políticamente? Pues, Pero eso es lo que está haciendo Harry Colchado. Pero el segundo delito, haber mentido. Porque, claro, entonces para decir que no, hace un poder con su madre, ahí la pone a la mamá. Y se pone independiente. Y se pone independiente. Era coronel, policía en ejercicio. Así es. Entonces, eso además ha seguido un proceso que ni nos hemos dado cuenta nosotros. La Fiscalía ya acabó su trabajo, creo que ya está en la fase ya de formuló la acusación, sí. Ya, pues entonces él tiene que afrontar un juicio. Así es. Y probablemente con los elementos de juicio, por las cosas que estamos conversando, va a terminar sea condenado, en cuyo caso perderá pues la curul como corresponde. Bueno, ¿cómo ese personaje puede estar en ética? ¿Con qué criterio? Y más, él pues como superior, ¿no? Él va a juzgar a todos sus colegas por los hechos, las faltas éticas. Dime si no es gracioso. Pero es una risa de nervios, ¿no? Pero es terrible. Pero no estamos mintiendo. Mira, yo tengo mis diferencias, pero esto él se ha metido solito en el asunto. Nadie le dijo que hiciera esta trapacería. Es impresionante. Bueno, está en ética, pues. Creo que o ha renunciado. Ya renunció. No, ni ha renunciado. Ha puesto su cargo a disposición, que no corresponde, porque eso no existe en el Congreso. O sea, él no puede poner su cargo a disposición. Oye, se supone que tú eres un juez de ética, ¿no? Debes tener conducta intachable, ¿o no? Claro. ¿Es elemental o no? Por supuesto. Si tengo rabo de paja, ¿cómo voy a juzgar a los Es como colegas? si el congresista Pegalón de su mujer pasara a ser juez de familia, por ejemplo. Más o menos. Esas cosas es las que están pasando. Y eso es lo que creo que tenemos que cerrar definitivamente para no caer pues, en este tipo de equivocaciones tan graves. Y mira tú, otra vez, como decía, este tipo de cosas, curiosamente,
las está cometiendo la bancada izquierdista de Juntos por el Perú. Todos estos casos, bueno, el otro es de Ahora Nación, pero ahí está. Pero es el mismo bloque. El mismo bloque. Entonces, caramba, ¿esa es la moralidad superior de esta gente? Juzguen ustedes, amigos. No estoy haciendo ningún tipo de juicio adelantado, solamente estoy mostrando hechos para que ustedes saquen la conclusión correspondiente. Y es evidente que esta gente pues, son los que, con su conducta, ¿no? De eso de meterse a la sala del otro, a la oficina del otro, y hacer un escándalo porque no tengo baño, no tengo ventana, qué sé yo. No tengo wifi. No, pues, efectivamente, esas cosas se ven pues de otra manera. Hay que tener hasta vergüenza para exponerse y hacer ese tipo de reclamaciones, pero no, esas son sus grandes reivindicaciones de estos personajes. Han dado una conferencia de prensa como blancada, como para evitar el equívoco que solamente es alguno. No, es la bancada en su conjunto la que está metida en esta necedad. Para que no haya duda, ellos son como bancada. Se revela pues, la miseria humana que caracteriza a esta gente. Bueno, finalmente, Ángel, ¿qué esperas tú del Parlamento? Yo espero del Parlamento, mira, nosotros, independientemente de las personas, el Parlamento es una institución bicentenaria, es la representación nacional, es el órgano de control del gobierno, está para representar los intereses de todos. Y yo creo que eso es lo que debería hacer para bien de todos. Pero ya empiezan las primeras distorsiones, ¿no? Ya empiezan los congresistas, un grupete que se esfuerza, caramba, para manchar, para ensuciar, para enlodar realmente el prestigio de una institución que, por cierto, el resto de la prensa democrática, entre comillas, debería defender. Es como si nosotros, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hubiera un grupo de curas fascinerosos, a esos hay que condenarlos, pero no por eso se me ha ocurrido a mí desprestigiar al conjunto de la Iglesia Católica. Claro. En su conjunto. Eso es algo que debemos empezar a distinguir el grano de la paja para no caer en el nihilismo, que es un poco el discurso de toda esta gente. No, todo está mal, todo está mal. Y entonces ahí donde la gente piensa, ahí se obnubila y piensa en salvadores y no distingue cuestiones tan importantes como las que hemos dicho acá. Los comportamientos de estos personajes, las cosas que dicen. Entonces sí, hay que estabilizar las cosas. Yo espero que este Congreso represente eso. El hecho que tenga 2 cámaras creo que es una buena oportunidad. Ahora, las 2 cámaras no resuelven el problema, porque tú puedes tener un carro último modelo Ferrari, ¿no? Te lo regalan, pero si tú se lo pones y le das ahí a un imberbe, a un fulano que no sabe manejar, lo va a destrozar. O sea, depende también de los personajes que están, los actores. Pero yo entiendo y quiero creer de que hay condiciones para eso. Tenemos que aprender de lo que ha sucedido y para no volver a cometer, no pisar o chocar con la misma piedra, como dice la canción de Julio Iglesias. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Así es, eso, evitar por lo menos eso. Eso, si la canción lo dice, debe ser cierto. Nosotros no tenemos por qué volver a cometer errores y si se cometieron, condenarlos, reprobarlos, dejarlos atrás para que aprendamos algo colectivamente. Por ahí no va la cosa. Espero que eso pase porque nuestra democracia y el Perú se lo merece, francamente. No merecemos este tipo de comportamientos de estos sujetos. Y espero que el resto de los señores congresistas estén a la altura y no desciendan a estos zócalos a los cuales estos personajes están acostumbrados a moverse, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, No, Ángel, a ti. por haber estado con Gracias. nosotros en esta edición de aniversario. Además. Ha sido muy grato estar con ustedes. Creo que esto hay que hacerlo, hay que volver a hacerlo. Esto es algo que me parece bien. Después ya del gobierno haber terminado la ardiente y difícil elección y ahora ya instalado el gobierno, empezar a definir cursos. Y uno de estos cursos, por lo menos que hemos estado metidos en esto, es seguir en esto. Hay que seguir depurando. Hay que seguir afirmando el principio de legalidad, que la Constitución se respeta, que el derecho penal tiene sus características y no puede ser vilipendiado y convertido en una herramienta para ahorcar, perseguir a los rivales. Eso es algo que tenemos que desterrarlo definitivamente y eso debería ser nuestro legado de todos nosotros. Así es. Y en esa tarea estamos. Muy bien. Y con tu apoyo, Estamos mucho en eso. mejor. Estamos en Ahí eso. estamos.
Ha sido la voz y presencia del doctor Ángel Delgado Silva, profesor universitario, jurista especializado en Derecho Constitucional, cuya voz es una voz autorizada en el análisis jurídico y político.